Aquí en un periodo de adaptación. Ajá. Se conoce como periodo de latencia. Muy bien. Muy bien. Luego llegan a un punto máximo y llegan a una fase de esta. Donde no mueren más, no mueren igual que los que nacen. Y después de que empiezan a acabar los recursos, llega un periodo de muerte, en donde mueren más que los que nacen. Muy bien, vamos a ir aterrizando qué sucede en esta curva de crecimiento de los microorganismos y cómo se aterriza a los procesos en el alimento. Primero tenemos que ir recordando que cuando el microorganismo llega al alimento y cuenta con todas las condiciones necesarias, y les repito, cuando hablamos de condiciones necesarias, estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de un pH, estamos hablando de una temperatura que van a favorecer que estos microorganismos comiencen a replicarse. La curva de crecimiento está formada principalmente por 4 etapas. La primera es la etapa de latencia o de retardo, en el cual, ¿qué va a hacer el microorganismo? Va a estar sintetizando todas las condiciones, las macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, que requiere para poder iniciar su proceso de replicación. Luego que este proceso de latencia, de retardo, inicia la fase exponencial, esta fase de crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de esa replicación. Vimos lo que es la fisión binaria, como de un microorganismo, de una célula parental original, se divide hasta formar 2 células totalmente iguales. Este tipo de replicación de fisión binaria se le conoce como replicación exponencial, porque a partir de una célula obtenemos 2. ¿Y qué va a suceder en un determinado tiempo? Cuando hablamos de una generación, vamos a ir obteniendo múltiplos exponenciales de esta célula. Por ejemplo, de 1 obtenemos 2, de 2 obtenemos 4, de 4 obtenemos 8 y así sucesivamente. Muy bien. Después vamos a ir observando que después de esta replicación acelerada, exponencial, llegamos a una fase de estabilidad. ¿Qué pasa en esa fase de estabilidad? ¿Por qué ya no tenemos mayor crecimiento? ¿Por qué la curva ya no se va hacia arriba? ¿Lo recuerdan? ¿Qué proceso está pasando con los microorganismos en esa matriz del alimento? ¿Por qué no sigue creciendo la curva? ¿Por qué no se siguen replicando de manera exponencial? Es porque se acaban los nutrientes ya del alimento y no tienen cómo alimentarse, entonces hay como que van muriendo, entonces hay un mismo nivel de vivos y de muertos. Ok. Chicos, por favor, que prendan sus cámaras, los que están en la parte del aula virtual. Solo tenemos a 2 compañeras con la cámara prendida. Efectivamente, no sé si me puedes repetir tu nombre. Cuando estamos hablando de este proceso que está pasando, es que existe primero que nada agotamiento de los recursos. Como hay un proceso de replicación acelerada, los recursos o los nutrientes que tenía ese alimento comienzan a agotarse. Y también tenemos otro factor muy importante, que es la acumulación de residuos, lo que va a provocar que estos microorganismos comiencen a intoxicarse y comiencen a morir. Entonces, después de la fase de estabilidad, que se va a caracterizar, les repito, por agotamiento de recursos y acumulación de residuos, vamos a ver una fase de decadencia, de eliminación de microorganismos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otras características estuvimos viendo la clase pasada? Chicos, por favor, que vayan encendiendo sus cámaras. Vamos a ir recordando cómo podemos clasificar a los microorganismos de acuerdo a las temperaturas en las que se encuentren. ¿Lo recuerdan?
Psicotrópicos, muy bien. ¿Qué características tenían? ¿A qué temperatura se encontraban estos? Muy bien. ¿Cuáles otros podemos ir mencionando? Mesófilos. Mesófilos, muy bien. ¿Qué características tenían los mesófilos? ¿Recuerdan? Temperatura media de 20 a 45 grados. Muy bien. ¿Algún ejemplo que me puedan mencionar de qué tipo de microorganismo crece en esas condiciones? E. coli. Muy bien. ¿Qué otro microorganismo fue el que estuvimos revisando? Aparte de los microorganismos citrófilos, mesófilos. Termófilos. Termófilos. ¿Qué características tenían los termófilos? Que viven a temperaturas de entre 60 y 85 grados. Ok, hay diferentes bibliografías que manejan entre 45 y 80 grados, muy bien. Y finalmente, ¿cuál otro nos hace falta? Hipertermófilos. ¿Y en qué temperaturas podemos encontrar a estos microorganismos? Mayores 80. A más de 80 grados centígrados. Muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy y terminamos de ver estas características generales de los microorganismos, cómo los podíamos clasificar, cuál era el efecto que tenían los diferentes métodos de conservación en cuestión de acción a los microorganismos, y iniciamos hablando un poco acerca de los cereales. Un compañero, un equipo de ustedes, comenzó a exponer sobre los cereales. Vamos a empezar a hablar un poco sobre los cereales. Me voy a pasar de esta parte porque me es más cómodo poder ver la presentación y irles exponiendo. No sé si me escuchan bien. Lo primero que tenemos que ir identificando que los cereales utilizados en la alimentación, vamos a ir identificando que los principales van a ser el trigo, el centeno, la cebada, el arroz, el mijo y la avena. Vamos a ir viendo que principalmente los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas. Hay que recordar muy bien que cuando fuimos checando esta línea de tiempo y evolución de los métodos de conservación, hay que ir recordando que en un inicio el ser humano principalmente se dedicaba a lo que es la caza y sus necesidades se basaban principalmente en la supervivencia. Y fue cuando ellos empiezan a establecer métodos de agricultura, y es a través del cultivo de los cereales que ellos comienzan a volverse nómadas. Tenemos que la palabra cereales se denominan así principalmente por Ceres, la diosa romana de la agricultura. Tenemos ahí a un compañero, no sé si puedas poner el chat. Ahí está. Ok, tenemos a un compañero que tiene problemas con la conexión de internet. No sé si vamos a regresar a la presentación. Siguiente. ¿Se comparte? Sí, para que ellos vayan viendo. Creo que es más cómodo, así sí me ven, ¿verdad? Creo que ellos también, ¿no? Más cómodo. No sé si me pueden comentar ahí en casa si pueden ver la presentación, porque ya no se visualiza. No sé si la ven. Está bien, maestra, veo que la están compartiendo. Ok, perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a ir hablando. Una de las características que vamos a estar checando ahorita, viendo dentro de los alimentos, vamos a ir observando que cuando nosotros hablamos del trigo y del centeno, vamos a ver que esos son tipos de cereales que son adecuados principalmente para los procesos de panadería. Vamos a ver que una de las características principales que nos ofrecen estos alimentos, principalmente, vamos a ver que estos poseen gluten, que principalmente dentro de su composición, si observamos el gluten, vamos a ver que en un 90% está conformado de proteínas, en una menor cantidad de 8% por lípidos y en una menor cantidad de hidratos de carbono en un 2%.
¿Qué es la característica que tienen los hidratos de carbono dentro del gluten? Principalmente estos son pentosanos, que su característica principal es la de absorber los líquidos, el agua, y eso va a ser la característica que le va a permitir a los cereales como el trigo y el centeno poder formar esta masa viscosa, la cual va a permitir que se formen moléculas de dióxido de carbono que puedan tener oxígeno y que nos permitan poder obtener lo que es el pan, que dentro de sus características vamos a ver que cuando nosotros horneamos un pan podemos ver el tamaño de la miga, el dorado que tiene el pan. Siguiente. Bueno, ya ven un poquito más cómo es las estructuras que tienen los cereales. Nosotros podemos ir identificando a través de esta estructura cuál es la composición que tienen los cereales. Por ejemplo, podemos ir identificando tres principales partes que podemos ir distinguiendo, donde tenemos las cubiertas externas, que van a estar conformadas principalmente por el salvado. Aquí podemos ver en la imagen, voy a ir acercando, donde principalmente podemos ir observando las diferentes cubiertas del salvado, que en cuestión de composición y de estructura vamos a ver que van a conformar del 14 al 16% del grano, y vamos a ver que principalmente van a estar formadas por el pericardio y la testa. También podemos ir observando el endospermo, donde va a conformar de un 81-84% del grano, donde principalmente vamos a obtener al endospermo amiláceo de un 70-80% de grano. ¿Qué significa esto? ¿Qué características, cuando nosotros hablamos de su composición bromatológica, nos ofrece un cereal? ¿Qué nos aporta, hablando nutricionalmente, un cereal en mayor cantidad? Hidratos de carbono. ¿Y cuál es el tipo de hidrato de carbono que nos está ofreciendo en mayor cantidad los cereales? ¿Cómo? Son complejos. Complejos, pero vamos a estar hablando del almidón. Y vamos a ir viendo que si ya analizamos su estructura, podemos ir encontrando que en la parte del endospermo amiláceo vamos a encontrar del 70 al 80% del almidón. También vamos a ver una capa de aleurona, donde la principal característica de esta capa es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de proteínas y de lípidos del grano del cereal. También podemos ir identificando dentro de la otra parte de la estructura lo que es el germen del grano, donde principalmente vamos a encontrar la base del grano, y esta se va a unir al endospermo. Siguiente. Aquí es muy importante que vayamos observando cuál es esta composición química. Vamos a ver si ustedes observan. Me gustaría que ustedes analicen, que las vean unos minutos y que vayan a hacer un análisis particular de esta composición química de los cereales. ¿Qué es lo que ustedes observan? Ahí en casa también vamos a ir observando la tabla 6.1 y que me vayan hablando un poco qué es lo que ustedes están observando. De manera general, podemos ir identificando diferentes componentes que vamos a encontrar en porcentaje de peso dentro de los cereales, y en el eje podemos ir viendo las diferentes columnas, podemos ir identificando una comparativa con diferentes tipos de cereales, entre los que encontramos los principales, como es el trigo, el centeno, el maíz, la cebada, avena, arroz y mijo. ¿Qué es lo que ustedes están observando? ¿Qué es lo que pueden ir identificando? ¿Oscar? Pues en mi opinión personal, yo creo que el centeno y la avena, por los porcentajes que va trayendo, creo que son más adecuados para una dieta. Son altos en proteína, contienen más agua, son muy bajos en lípidos, el almidón están muy bajos también, o sea, comidas bajos. Y pues la fibra es bastante alta. Ok. En el centeno.
¿Qué otra cosa pueden observar allí en casa? Adelante. También de minerales. Tenemos igual, ¿qué más? ¿Qué otra característica podemos ir observando? En casa, escuché que alguien hable, no se pueden ir levantando su manita también para que les vayamos dando la palabra. En general, lo primero que tenemos que ir observando es que hay una composición química muy similar, es muy homogénea. Podemos ir viendo que no existe una gran variabilidad en el componente de agua, tampoco en la proteína, lípidos, almidón. ¿Okay? Tenemos una composición muy similar. ¿Van a haber variaciones? Sí, van a haber variaciones porque va a depender del tipo de cereal que estemos analizando. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque recordemos que dentro de las características de la selección del método de conservación siempre va a influir los ingredientes o la materia prima que se esté trabajando, principalmente por estas características que son su composición de los alimentos. ¿Okay? También, no sé si puedas darle clic. Podemos ir observando lo que nos mencionó su compañero Oscar, donde el principal aporte que vamos a tener dentro de los cereales va a ser el almidón. Vamos a ir viendo diferentes porcentajes que principalmente se van a encontrar entre el 50 al 60, 70% de aporte en almidón. Siguiente. Podemos ir viendo dentro de las características que tenemos un aporte bajo en lípidos. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de lípidos que nos va ofreciendo. Sí, adelante. ¿Por qué en uno dice 2.4? 2.4. En el arroz. A ver, en el arroz 2.4. ¿Aquí? En el arroz, en lípidos. 2.4 y una. Porque se está hablando de que dentro de las características a quien se estuvo midiendo fue arroz, pero arroz pulido. ¿Qué es el arroz pulido? Pues es un arroz que ya le quitaron principalmente la capa de salvado, es un arroz refinado. A eso te está haciendo alusión. Entonces recuerdas que en la parte del salvado nosotros teníamos dos tipos de capas, donde se encontraba principalmente la capa de aneurona, que es la capa que nos ofrece mayormente los lípidos y las proteínas. En este caso, al arroz que se le hizo el estudio, bueno, pues es un arroz que se encuentra pulido. ¿Sería el arroz blanco? Claro, es el arroz blanco, como ejemplo. Bien. O sea, el que tiene las capas sería el arroz salvaje. Y el arroz integral, como normalmente lo conocemos. Muy bien, podemos ir identificando diferentes componentes de lípidos. Ahorita vamos a ver cuáles son los lípidos que podemos ir identificando, porque eso también va a jugar un papel muy determinante. Y siguiente. Adelante. Aquí podemos ir observando, también es muy importante ir identificando el porcentaje de agua que poseen estos alimentos. Podemos ir encontrando que se encuentran por debajo del 14%. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un cereal con un porcentaje de agua mayor o igual al 14%? ¿No te escuché? Como lo dice en el texto, puede tener más propiedades para el campo. Exactamente. Entonces, uno de los puntos críticos que tenemos que ir tomando en cuenta al momento del almacenaje y la selección del método de conservación es controlar la humedad y el porcentaje de agua. Por eso es muy importante que vayan identificando que en este caso vamos a ir observando que los cereales poseen menos del 14% de contenido de agua en peso seco. Muy bien, siguiente. Aquí podemos ir identificando principalmente el contenido de vitamina. Vamos a ver que también es muy homogéneo y variado, pero vamos a ir viendo que el principal aporte de los cereales van a ser principalmente el complejo B, donde vamos a encontrar a la tiamina, a la niacina, a la riboflavina y al ácido pantoténico. Y podemos ir identificando los diferentes aportes que tenemos en diferentes tipos de cereales. Y aquí es una parte muy importante que vayamos identificando, porque de aquí va a depender, dependiendo de la selección del alimento y sobre todo de la fracción que nosotros estemos
queriendo conservar es el tipo de mineral que nosotros podríamos afectar o perder durante el método de conservación. Podemos ir identificando que en la capa de aleurona, principalmente, es donde vamos a encontrar en mayor porcentaje, si ustedes observan, los minerales, las vitaminas. ¿Ok? Eso es muy importante al momento de empezar con un proceso de refinamiento. Siguiente. Siguiente. Aquí vamos a ir identificando, ya vamos a entrar un poco más a hablar un poco acerca de las proteínas que podemos ir encontrando. Las podemos ir clasificando de acuerdo a su solubilidad. Podemos ir identificando principalmente 4 tipos de proteínas que van a estar presentes. Las albúminas, que van a ser solubles en agua. Las globulinas, que van a ser solubles en una disolución salina. Las prolaminas, que van a ser solubles con etanol acuoso al 70%, y finalmente tenemos las glutelinas, que estas se van a encontrar principalmente en los residuos de harinas, y podemos ir identificando, de acuerdo a los distintos tipos de cereales, cuál es la distribución que nosotros tenemos. Podemos ir identificando principalmente, podemos ir viendo dentro de la tabla, podemos estar viendo las diferentes fracciones de proteínas que tenemos, y podemos ir identificando los diferentes cereales y sobre todo ir identificando qué tipo de proteína es la que vamos a encontrar en cada uno de los tipos de cereales. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el arroz principalmente proteínas que son solubles en etanol acuoso, como son la oricina y la orisemina. También podemos ir observando que en el caso del maíz, principalmente vamos a tener globulinas, que estas son solubles a una solución salina, donde vamos a encontrar la adrenalina, en el caso de la prolamina, la proteína de esta fracción, vamos a encontrar la gliadina y la adenina. No sé si tengan alguna duda de cuáles son las principales proteínas que vamos a ir identificando en los cereales. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos igual donde ya hemos identificado que el almidón va a ser el principal hidrato de carbono que vamos a encontrar como parte de la reserva de los cereales, y vamos a ver que este únicamente va a estar presente en el endospermo del cereal, y finalmente podemos ir identificando cómo está su reparto de los hidratos de carbono en el caso del trigo, que es el ejemplo que tenemos, donde podemos ir identificando estos hidratos de carbono que nos van a permitir, principalmente absorben los líquidos, nos permiten formar esta masa viscosa, donde encontramos a los pentosanos y las hemicelulosas, donde principalmente los vamos a encontrar en el salvado, la celulosa, que la vamos a encontrar principalmente en el salvado, el almidón, que lo vamos a encontrar principalmente en el caso del endospermo amiláceo, y en el caso de los azúcares vamos a ver que están principalmente presentes en el embrión. Siguiente. Vamos a ir viendo que cuando hablamos de los lípidos, recordemos que van a tener los cereales un porcentaje menor en lípidos. Estamos hablando del 2 al 5%, dependiendo del tipo de cereal que estemos hablando, donde principalmente vamos a tener ácidos grasos mirístico, palmítico, pantoleico, esteárico, oleico, linoleico y linoleico. Vamos a ir viendo que su distribución va a ir variando dependiendo del tipo de cereal. Por ejemplo, podemos ir observando que en el caso del trigo, principalmente nos va a ir ofreciendo ácido palmítico en mayor cantidad y ácido linoleico. En el caso del arroz, vamos a ver principalmente que nos ofrece en mayor cantidad el ácido oleico y el ácido linoleico. Y en el caso de la cebada, podemos ir identificando en mayor cantidad lo que es el ácido linoleico, seguido del ácido palmítico.
Siguiente. Esto es muy importante. Recordemos que dentro del alimento estuvimos hablando un poco de estos factores intrínsecos del alimento que van a provocar o acelerar el deterioro de los mismos. Dentro de estos factores intrínsecos estuvimos hablando un poco acerca de las enzimas. ¿Qué era lo que le provocaba las enzimas al alimento? ¿Recuerdan? ¿Ahí en casita? Adelante. Los enlaces de... ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Quién habló? Yo, maestra, que los enlaces de algunos componentes, como por ejemplo el almidón, se rompieran. O por ejemplo que la amilasa rompe los enlaces alfa 1,4. Muy bien. Muy bien. Pues aquí tenemos, dentro de los que quieras hablar. Ok, perfecto. Vamos a ir mencionando y viendo cuál es el efecto que tienen estas enzimas dentro del alimento. Por ejemplo, si estamos hablando de las amilasas alfa y beta, que van a ser estas enzimas principalmente vamos a ir viendo que están presentes en todos los cereales. ¿Qué características tienen estas enzimas? Principalmente vamos a ir resaltando que tienen un interés especial, principalmente en este esponjosamiento que sufre la masa para hacer todos estos productos de panificación, de panadería, son las responsables. Y vamos a ir viendo que estas van a estar presentes durante el proceso de germinación. Si nosotros aumentamos la temperatura y la humedad, aumentan la velocidad de la reacción de las alfa-amilasas, los que provocan básicamente el degrado de este almidón, que es el que sirve para los procesos de panificación. Siguiente. También podemos ir mencionando las proteinasas, donde vamos a ver que estas van a estar presentes principalmente en el trigo, el centeno y la cebada. Y vamos a ver que estas van a funcionar a un pH principalmente entre 4 y 5. Y principalmente vamos a ver que su característica es la especificidad del sustrato. Siguiente. También podemos mencionar dentro de estas enzimas a las lipasas, donde vamos a ver que estas se van a encontrar en diferentes concentraciones y vamos a ir viendo que dentro de los diferentes cereales, en exclusiva la avena, en la avena la vamos a encontrar en mayor cantidad. Y esto es muy importante porque esto va a activar principalmente o se van a activar estas enzimas durante el proceso de trituración de la avena o del grano. Tenemos también las enzimas, como son las litasas, que el principal efecto que tienen es hidrolizar el ácido fítico. ¿Qué es el ácido fítico? El anterior grupo estuvo hablando del ácido fítico, ¿recuerdan? Es una sustancia antinutritiva que principalmente va a inhibir la absorción del calcio y del hierro, principalmente en los cereales. Y también tenemos enzimas, como son las lipoxigenasas, donde principalmente se van a encargar de la oxidación de los carotenoides, lo que van a provocar una pérdida del color. Recordemos que dentro de las características organolépticas del alimento juega un papel fundamental el color, y vamos a ver que las lipoxigenasas van a ser esas enzimas que van a provocar oxidación de los carotenos y van a modificar esa pérdida de color principalmente en las pastas alimenticias. Y vamos a ir viendo que un proceso que podemos utilizar principalmente para desactivar estas lipoxigenasas es a través de los métodos de calor. Los cereales en general tendrán más la avena, ¿tienen que ser siempre cocidos o hay algunos que se pueden consumir en crudo? Es que por algunos lados se le dice que la avena se debe
cocinar, saber mirar desde su consumo. Claro. Otros dicen que no es necesario, que se puede comer crudo, las hojuelas. Recuerda que para que tú puedas activar lo que son las lipasas, en el caso de la avena, lo puedes hacer por dos procesos. A través de lo que es la hidratación de la avena y su calentamiento, o a través de su trituración, que es lo que principalmente te están comentando. Este tipo de métodos que se pueden utilizar, puedes ir activando a estas enzimas, sobre todo para favorecer su digestibilidad y aprovechamiento de la avena. Pero, por ejemplo, la trituración sería para la masticación. No, la trituración sería que tú la licues, la maceres, o la vayas picando, la vayas rompiendo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan ahí? Siguiente. Y bueno, también podemos ir mencionando las peroxidasas o catalasas, al igual que los polifenoloxidasas. Cuando estamos hablando de estas peroxidasas, vamos a ver que estas se encuentran ampliamente distribuidas en los cereales y principalmente su efecto que van a provocar es acelerar la oxidación no enzimática del ácido ascórbico. Y en el caso de las polifenoloxidasas, vamos a ver que estas se encuentran preferentemente en lo que son las partes externas del grano y van a ser las causantes de este cambio de color, de este pateamiento que sufren las harinas integrales. Siguiente. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de estas características. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de los granos de cereales. Y vamos a ver que dentro de sus principales características está la actividad de agua. Y vamos a ver que esta principalmente debe de ser baja porque va a evitar principalmente el desarrollo microbiano. Vamos a ir viendo, como hace rato fuimos señalando en la composición del alimento, que esta, dentro de los puntos de control, nunca debe superar el 14%, y que, ya que si esta se encuentra de manera igual o por arriba del 14%, vamos a ir observando que el grano de cereal principalmente va a comenzar a moverse. Y bueno, podemos ir señalando principalmente que unas malas condiciones de almacenamiento son las que pueden ir provocando principalmente que la actividad de agua se encuentre por arriba. Te vamos a hablar un poco acerca de qué es la actividad de agua y cuáles son sus características y sus criterios. Y vamos a ir viendo que una actividad de agua por arriba va a disminuir la calidad organoléptica y puede producir riesgo de micotoxinas. Siguiente. Aquí vamos a hablar de qué es la actividad de agua. Podemos ir identificando, en este caso, cómo está la distribución de agua en diferentes tipos de alimentos. Podemos ir identificando qué mayor porcentaje lo podemos encontrar en frutas y verduras. También podemos ir viendo de mayor a menor, lo vamos a encontrar en la leche, huevos, pescados, carnes y quesos. Siguiente. Y vamos a ver que el agua la vamos a encontrar principalmente en todos los alimentos y en diferentes proporciones. Siguiente. Aquí vamos a ir viendo que el agua va a ser un factor importante para el deterioro microbiológico. Y bueno, vamos a ir identificando principalmente el agua libre y el agua ligada. ¿Qué es el agua libre y el agua ligada? En los documentos que les proporcioné para que ustedes estuvieran leyendo, ¿quién me quiere comentar qué es el agua libre y el agua ligada? El agua libre, bueno, el agua ligada es la que no se puede eliminar de la alimento. Es una característica. Vamos a ver que el agua ligada es aquella que no se puede eliminar del alimento. Muy bien. ¿Qué otra característica? ¿Por qué no se puede eliminar del alimento? Porque forma parte de su composición. Forma parte de su composición. Más que nada está unida a la matriz del alimento, por eso no se puede eliminar. Muy bien. ¿Qué otra característica? Siguiente. Aquí
podemos ir identificando dentro de las características del agua libre, es muy importante ir identificando. Vamos a ver que es también llamada agua congelable y agua capilar. Vamos a ver que tiene las mismas propiedades que el agua y principalmente es el agua que nos va a permitir o favorecer este crecimiento de microorganismos. Y como bien menciona su compañera, cuando estamos hablando de esta agua ligada, es esta agua que se encuentra unida principalmente a los solutos de alimento. Recordemos que cuando hablamos de estos solutos de alimentos, estamos hablando de esa matriz del alimento, de esa composición del alimento. Y esta es aquella que no se congela a menos de 20 grados centígrados. Por lo tanto, se le llama agua no congelable. Siguiente. Aquí podemos ir identificando, les voy a mostrar una fórmula y ahorita les voy a explicar la definición del agua. Aquí podemos ir viendo cómo se calcula lo que es la actividad de agua. Para este ejemplo vamos a utilizar este esquema, esta imagen. Es muy importante que ustedes identifiquen que para poder calcular la actividad de agua se hace a través de una formulación donde podemos ir identificando la presión de vapor de agua en un alimento entre la presión de vapor de agua pura. Recordemos que cuando hablamos del agua libre, tiene las mismas características que el agua libre. Entonces, en esta imagen podemos ir identificando qué efecto está provocando. Aquí podemos ir identificando el agua pura y cómo en un recipiente que va a ser calentado y que va a tener una cierta presión, se van a ir liberando moléculas de agua. Y aquí podemos ir observando, en el siguiente recipiente, podemos ir observando el efecto de la actividad de agua en un alimento, en este caso es una papa, donde vamos a ir observando que a una determinada presión y a una determinada temperatura, el agua que no se encuentra unida a la composición, a estos hidratos de carbono, a estas proteínas, a estos lípidos del alimento, comienza a salirse y comienzan a evaporarse. Entonces, ¿qué es la actividad de agua? Siguiente. Vamos a ver que si nosotros tomamos esta formulación de la actividad de agua, podemos definir qué es la presión parcial del vapor de agua en equilibrio con el alimento por la presión parcial del vapor de agua en condiciones estándar. ¿Qué es el ejemplo del experimento que estamos hablando? Estamos hablando de condiciones estándar, donde principalmente vamos a tener presiones de vapor. Ahora, si nosotros tomamos ya como parámetro, como indicador, podemos definir la actividad de agua como el contenido de agua de un alimento, concretamente esta agua disponible o no ligada al soluto. ¿Tienen alguna duda de qué es la actividad de agua? ¿No? Ya queda claro por qué cuando hablamos de actividad de agua, estamos hablando de esta agua que se encuentra disponible o no ligada al soluto. Y lo podemos ir viendo, voy a repetir aquí, lo podemos ver claramente en este experimento, donde vamos a ir observando principalmente cómo se da la evaporación del agua libre, principalmente a una presión parcial, donde vamos a tener unas condiciones controladas de misma temperatura. Y podemos hacer el mismo experimento, pero ahora con el alimento. ¿Por qué podemos hacer esto con el alimento? Principalmente porque el agua dentro del alimento tiene las mismas características que el agua pura. Quiere decir que sometida a una presión parcial, a una misma temperatura, el agua que se encuentre libre de este alimento va a continuar evaporándose. Y es así como nosotros llegamos al concepto de qué es la actividad de agua. Nosotros podemos decir fácilmente parámetro que nos habla del contenido de agua en un alimento. ¿Ok? ¿Está bien
¿Pero qué es ese contenido de agua en un alimento? Pues es el agua disponible, que no se encuentra unida al soluto o a esa matriz del alimento. Muy bien. Siguiente. Y bueno, aquí podemos ir viendo cómo podemos nosotros utilizar la actividad de agua principalmente como un criterio de seguridad de los alimentos en el caso de la microbiología. Primero podemos ir observando que cuando utilizamos este parámetro, vamos a ver que la actividad de agua va de 0 a 1, donde mientras más cercano al 1, vamos a ir observando que mientras más cerca esté el parámetro 1, más agua disponible vamos a tener en el alimento. ¿Y qué significa que nosotros tengamos más agua disponible en el alimento? ¿Qué significa, chicos? Efectivamente, significa que vamos a tener más agua para que puedan crecer microorganismos en ese alimento. Entonces podemos ir observando que mientras más cercano a 1, vamos a tener peor conservación del alimento. Quiere decir que este alimento, si tiene mayor cantidad de agua, estamos hablando, recuerden la clasificación de los alimentos, es un alimento más perecedero. Estamos hablando que van a ser alimentos que van a tener ciertas características, como son más jugosos, más tiernos y sobre todo que tienen una menor vida útil de anaquel. Ahora, si nosotros observamos la gráfica del centro hacia la izquierda, más cerca del 0, podemos ir observando que tenemos menos agua disponible. ¿Qué significa tener menos agua disponible? Que el alimento es menos perecedero, que tiene una mayor conservación. Estamos hablando que podemos encontrar principalmente alimentos secos y crujientes y que van a tener sobre todo una mayor vida de anaquel. No sé si tengan alguna duda sobre esto. ¿Cómo se mide el agua, la actividad del agua en un alimento? Claro, ahorita lo vamos a ver la formulación. En la siguiente diapositiva lo vamos a estar checando. Muy bien, siguiente. Y bueno, aquí vamos a ver que en el caso de la vida útil, principalmente va a ser un parámetro determinante de su vida útil y nos va a ser un indicativo del agua disponible, principalmente para el crecimiento de microorganismos y la actividad enzimática durante la conservación del alimento. Esta es la importancia de la actividad de agua y vamos a ir viendo que con la actividad de agua nosotros podemos ir explicando estos efectos principalmente de congelación y de deshidratación que sufren los diferentes alimentos. Siguiente. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que si vamos dividiendo principalmente en cuartiles lo que es la actividad del agua, nosotros podemos ir identificando que en la primera fracción que va del 0 al 0.25, vamos a ir encontrando que ahí no encontramos o no tenemos agua disponible. Ahí existe, no es posible eliminar el agua, pero si nosotros nos encontramos principalmente entre 0.25 a 0.8, vamos a ver que ahí, aunque hay menos agua disponible, sí es posible poder tener algún tipo de método de conservación como es la congelación. Aquí podemos ir encontrando principalmente, si hablamos que el criterio que vamos a utilizar para la selección del método va a ser la actividad de agua, pues podemos ir identificando que entre 0.25 a 0.8 existe la posibilidad de poder llevar a cabo algún método de congelación. Muy bien. Siguiente. Y bueno, si nos vamos del siguiente al siguiente fracción, principalmente de 0.8 a 1, ahí vamos a tener mayor cantidad de agua disponible. Quiere decir que nosotros podemos utilizar diferentes métodos de conservación
como es en el caso de algún método por eliminación de agua, por evaporación, como es la deshidratación, o también podemos utilizar métodos de congelación. Entonces, eso es muy importante. Podemos utilizar como parámetro de selección del método lo que es la actividad de agua. Siguiente. Aquí es muy importante que vayamos identificando, esta es una gráfica. Si ustedes observan, en el eje de las X, podemos ir identificando los criterios o los puntos de corte de la actividad de agua, que va de 0 a 1, y podemos ir identificando principalmente cuáles son las principales alteraciones que va a ir sufriendo este alimento de acuerdo a cómo se vaya incrementando esta disponibilidad de agua. Podemos ir identificando que principalmente vamos a obtener oxidación del líquido. Recordemos, ¿se acuerdan de los parámetros? ¿Cuáles eran los puntos de corte que vimos en la gráfica anterior? ¿Qué sucedía de la primera parte de 0 a 0.25? ¿Cuál era el efecto que teníamos de la actividad de agua? El agua no se encontraba disponible, muy bien. No era posible eliminarla. Y vamos a ir observando que dentro de estos parámetros, los principales cambios que vamos a ir obteniendo en los alimentos, vamos a ver que principalmente va a estar la oxidación de lípidos. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Va a depender del tipo de alimento, pero vamos a tener mucho en el racionamiento de los lípidos, ¿de acuerdo? Y podemos ir observando cómo, si nosotros tenemos una actividad de agua de punto 1 a punto 2, las principales alteraciones que vamos a tener son barriamiento no enzimático, seguido principalmente de hidrólisis no enzimática. Vamos a ir observando que de punto 3, recuerden que en punto 25 está el primer corte. Punto 25 ya tenemos un poco de agua disponible. Y vamos a ir observando que aquí comienza principalmente lo que son las alteraciones enzimáticas, y ya muy cercano de punto 3 a punto 7 podemos ir observando que principalmente de punto 3 a punto 7 la principal alteración que vamos a tener principalmente van a ser enzimáticas, pero a partir de una actividad de agua de punto 7 vamos a tener principalmente alteraciones relacionadas con microorganismos, como es en el caso de los mohos, segundo de las levaduras y de bacterias. ¿Okay? Eso es muy importante, sobre todo para que ustedes vayan identificando qué microorganismo va a ser el que va a provocar estos cambios, estas alteraciones dentro de los alimentos. Siguiente. Y bueno, ¿cuál es la importancia o para qué les sirve a ustedes, sobre todo, conocer la actividad de agua dentro de los alimentos? Primero, para que ustedes puedan entender la estabilidad de los alimentos, puedan determinar, como vemos en esta gráfica, cuáles las alteraciones de los alimentos o qué tipo de alteraciones puede surgir, puede tener un alimento, y también, sobre todo, para que ustedes determinen la vida útil de los alimentos. Siguiente. En esta tabla ustedes pueden ir identificando, podemos ir viendo cómo de manera ascendente, de mayor a menor, mientras más cercano a 1 y más lejano, más cercano al 0, podemos ir identificando. Recuerden que el punto de corte a partir de una actividad de agua de punto 7, principalmente ya tenemos intervención de microorganismos. Aquí podemos ir identificando cuáles son los microorganismos, como es en el caso de una actividad de agua entre punto 95 a 1, vamos a ir identificando que los principales microorganismos, recuerden, son bacterias. ¿Qué tipo de bacterias van a ser las que van a provocar alteraciones en los alimentos? Vamos a ir identificando a las pseudomonas, Escherichia, Proteus, Shigella, Ipsela, Bacillus, Clostridium y algunas levaduras que van a estar provocando esta alteración en los alimentos. Vamos a ir identificando principalmente
que van a estar presentes en alimentos frescos, alimentos perecederos. Recordemos que dentro de sus características es que son jugosos y son alimentos muy, pero muy perecederos. Vamos a encontrar la fruta, vegetales, carne, pescado y leche. En el caso de una actividad de agua, entre 0.91 a 0.95, vamos a ir identificando principalmente microorganismos como la salmonella, la serratia, lactobacillus, vibrio, entre otras, donde principalmente van a estar presentes en alimentos como son los quesos frescos y las carnes curadas. Entre una actividad de agua, principalmente de 0.87 a 0.91, vamos a ir encontrando, identificando que se encuentran la mayoría de las levaduras, como es la Tolulopsis, la Cándida, donde vamos a ver que van a estar presentes principalmente en bizcochos, quesos curados o margarinas. Una actividad de agua de 0.80 a 0.87, vamos a encontrar la presencia de los hongos, como es en el caso de la Penicillium, Staphylococcus aureus, levaduras como es Saccharomyces, y vamos a encontrar que se van a estar presentes o van a provocar alteraciones principalmente en alimentos como son los zumos de fruta, leche o siropes. Y vamos a ir encontrando que dentro de actividades de agua, como de 0.75 a 80, vamos a ir encontrando bacterias halófilas, donde se van a encontrar la mayoría de los hongos, como es el Aspergillus, y vamos a ver que van a estar presentes en alimentos como son confituras y mermeladas. Entre un tipo principalmente de actividad de agua de 0.65 a 0.75, vamos a encontrar hongos xerófilos, como es en el caso de las Saccharomyces, Rhizophorus, y vamos a ver que van a afectar o alterar principalmente alimentos como son las gelatinas, el azúcar de caña, algunas frutas desecadas, y en el caso de actividades de agua de 0.60 a 0.65, vamos a encontrar principalmente levaduras osmóticas, como es la Saccharomyces, algunos hongos, y vamos a ver principalmente frutas desecadas del 15 al 20% de humedad, donde vamos a encontrar caramelos, miel, entre otros. Esta es una tabla que les puede ir sirviendo, sobre todo, para ir obteniendo las actividades de agua y relacionando qué tipo de microorganismos va a estar presente de acuerdo al indicador y, sobre todo, en qué alimentos son los que se van a ir encontrando. Siguiente. Vamos a ir hablando un poquito, ahorita te voy a responder porque para hacer el ejemplo de la actividad de agua vamos a hacer un ejercicio, nada más quiero ir avanzando un poquito porque está relacionado con este tema, vamos a trabajar un poco la actividad de agua, pero vamos a ir avanzando. Para eso les quiero pedir al equipo, el equipo número 3 creo, que por favor coloque su cuadro, su mapa conceptual, donde nos hablaban de los cambios físicos, químicos y biológicos que sufren principalmente las leguminosas. Al equipo 3 le tocó, ¿verdad? O al equipo 2. ¿A qué equipo le tocó hablar de las leguminosas, chicos? Era cereales, la parte de cereales. No, la de cereales ya expuso, el compañero de cereales expuso la clase pasada. ¿A quién le tocó leguminosas, chicos? Ahorita les digo qué equipo le tocó. Creo que es el equipo número 2.
Es el equipo número 2, chicos. El equipo número 1 nos habló acerca de cereales y sus derivados, y el equipo número 2 nos habla acerca de legumbres, leguminosas. ¿Quién es el equipo número 2? ¿Alguno de ustedes son del equipo número 2? Sí, yo. Ese es lo que nos vale, ahorita lo vamos a compartir. Ok, perfecto. Vamos a esperar a su compañera. No sé si puedes dejar de compartir para que compartan ellos. No sé si quieras pasar a exponer. ¿Qué tal les pareció cómo ven el regresar a clases de nuevo? Pero sí, les digo que les hace, sí es cansado para ustedes, creo que no están. Pruebas técnicos. Lo que no veo es, ¿sabes qué? O sea, veo que ellas ya compartieron su trabajo, pero no veo. No sé cómo. Vamos a avanzar primero y vamos a tener la próxima clase vamos a tener una serie de ejercicios, pero necesito terminar con la explicación de fuentes de alimentos para que la próxima clase, cuando terminemos de realizar la presentación de alimentos, nos centremos en sacar en poder que ustedes empiecen a hacer ejercicios de calcular vida útil en aquel y actividad de agua. Entonces, para no irnos, para que vayamos en forma y sobre todo para que nos concentremos en formulaciones. Sí, pero todavía. Primero vamos a tener a ver de manera general. Quiero que ustedes conozcan la composición química de los alimentos y ustedes vayan relacionando los factores intrínsecos y extrínsecos de los alimentos. Y sobre todo identificar, ¿dónde, de acuerdo a la estructura física, qué puedo yo obtener? Bueno, pues si la mayor se encuentra en el salvado, vamos a ir identificando lo que es el complejo B, vamos a ir identificando igual la mayor cantidad de proteínas. ¿Qué sucedería si yo repito un cereal? Entonces tienes que estar muy consciente de qué componentes son los que se van a ir perdiendo de acuerdo al método que puedes seleccionar. Pero para eso tienes que conocer de manera general la estructura del alimento. Les quiero terminar las revisiones de todo lo que es los diferentes fuentes de alimentos para que quede bien claro. Ya luego entramos a la parte de calcular la actividad de agua y de no se pueda unificar, porque ya cuando debemos saber los métodos de conservación, ya les va a ser más sencillo poder aplicarlos en el todo y entender cómo funciona la congelación, cómo funciona la pasteurización, la esterilización. Se sigue compartiendo un poco de amor. No se sigue presentando un poco de amor. No se puede ver el Teams. No, ya no está compartiendo. Pero se sigue presentando un poco. No, no está compartiendo. Maestra, ¿ya estoy compartiendo la presentación o no la comparto? No, sí está bien, Valentina. Solo estamos teniendo problemas técnicos porque queremos visualizar tu presentación,
pero si giro la pantalla para no perder más tiempo. Ok, no sé si puedes girarla. Ya luego resolvemos esos detallitos. Muy bien, ¿les escuchamos, chicas? Es todo. Sí, no importa. No sé si quieran empezar. ¿Me escuchas, Valentina? ¿Puedes iniciar? Sí, maestra, un momentito. Bueno, pues empezamos con los agentes físicos, que en este caso sería la humedad, que es el factor, como vimos en la clase, de mayor influencia en la conservación de granos y semillas durante el almacenamiento. Y las leguminosas tienen 12% de humedad, lo que pues es aceptable, pues como vimos, el máximo es hasta 14%. Las plagas que atacan al grano son menos atraídas al grano seco y por el contrario, el deterioro de grano húmedo es muy rápido y puede llegar a niveles de 100% de pérdidas. Por otra parte, la temperatura puede afectar la germinación de las semillas. Una temperatura de más de 40 grados centígrados puede reducir la germinación rápidamente. Los microorganismos pueden atacar al grano almacenado. Se desarrollan rápidamente a temperaturas mayores de 25 grados centígrados. Y todas las especies de insectos tropicales importantes de almacén se desarrollan en un rango óptimo de temperatura de 25 a 35 grados. Y la temperatura ideal para que estén las semillas y se germinen es debajo de 20 grados centígrados. Bueno, la condición del grano, los granos son organismos vivientes y están formados por una capa protectora que se llama el pericarpio. La reserva de alimentos es la endosperma y el embrión es el germen. Cuando su capa protectora está dañada o el grano está quebrado, se verá más susceptibles al ataque de estas plagas, aunque se almacene bajo condiciones ambientales favorables. También otro es el oxígeno, que es la respiración de los granos, los insectos y los microorganismos asociados a ellos. Mientras menor sea el contenido de oxígeno, menor será la respiración del grano y la actividad de los insectos y microorganismos, reduciéndose sus efectos de daño. También en cualquier orificio permite la entrada de oxígeno, lo mismo que el abrir la estructura del empaque donde se encuentran los granos. También deben estar sellados con un material que limpia cualquier movimiento de aire. Por ejemplo, es la cera, la cinta especial y otros. ¿Se trabó? Bueno. ¿Sigues ahí, Valentina?
Sí, es que seguía Valeria, pero no sé si no sirve su micrófono. Ah, sí está hablando, pero no se escucha. Valentina sigue, ¿no? Valeria. Valeria. Sí, creo que no sirve su micrófono. Bueno, seguimos con los agentes químicos. Siempre sucede eso en las clases virtuales, ¿verdad? No sé si puedas continuar, Valentina. Sí, maestra. Bueno, por último tenemos los agentes químicos, que serían los pesticidas químicos, en su producción, distribución y venta y uso, deben ser muy controladas para la producción de los alimentos. Entre los peligros químicos incluyen pesticidas y herbicidas, y se ha observado que el creciente uso de estas sustancias químicas en la agricultura y en la producción animal aumenta la posibilidad de contaminación química de los alimentos producidos. Estas sustancias tienen un impacto importante en los sistemas acuáticos también. Y bueno, tenemos a los agentes biológicos, como el pH de las legumbres. En general está entre 5.5 y 6.5. Las alteraciones de las legumbres se deben frecuentemente a la acción de las bacterias del género Erwinia carotivora, que son algunas pseudónomas. Muy bien. Ok, chicos, vamos a ir cerrando la clase. Lo primero que les voy a pedir para la próxima clase que tengamos, para la próxima sesión, es que por favor lean el tema de leguminosas, ya que vamos a entrar un poco más a detalle. Vamos a estar haciendo varios ejercicios con las leguminosas y sobre todo vamos a estar viendo leguminosas y también vamos a iniciar con el tema de frutas. Vamos a estar abordando estos dos alimentos en la próxima clase. Tienen los libros de base de composición físico-química de los alimentos, de propiedades físico-químicas de los alimentos. Se los proporcioné. Están en la plataforma de Teams. Ahí están los libros de base que pueden ir consultando. También vamos a estar revisando, les voy a proporcionar unos artículos que hablan un poco acerca de todo este proceso de post cosecha de las frutas, sobre todo, porque van a pasar por diferentes procesos. Este proceso de maduración y el proceso de respiración, que es muy importante que ustedes conozcan, ya que van a jugar un papel muy determinante en las alteraciones que pueda tener el alimento. Vamos a ir cerrando la clase del día de hoy para que ustedes tengan tiempo de ir haciendo con el protocolo y sobre todo porque yo le doy la maestra Lima, sobre todo para dar la despedida, y déjenme le mando un mensaje. Mientras tanto, quiero pasar lista de lo que viene la maestra Lima. Llevan los movimientos que está cargando.
Valeria Guadalupe. Presente, maestra. Raquel Jan Aira. Presente, maestra. Sara Ivana. Presente. Didian Yasuris. Didian Yasuris. Andrés Humberto. Presente, maestra. Diana Laura. Presente. Miro Leonardo. Presente. Ariel Arcángel. Presente, maestra. Brenda Yasmín. Presente, maestra. Fernanda Janet. Paola Eloína. Presente, maestra. Fernanda Marina. Presente, maestra. Erika Amairani. Presente, maestra. Oscar Jesús. Nadia Monserrat. Presente, maestra. Jimena. Presente. Ángela Natalí. Presente. Jesús Monserrat. Presente, maestra. Joneli Noemí. Presente, maestra. Magnolia Andrea. Presente. Roberto Carlos. Presente. Rubén Alejandro. Presente, maestra. Fátima Yaneli. Presente. José David. Presente. Miguel Damián. Olga Verónica. Nairobi del Carmen. Presente, maestra. Andrea. Presente. Valentina Maribel. Valentina. Presente. Naomi Amairani. María Luceli. Presente. Alan Josué. Alan Josué. Alan. Daniela Guadalupe. Presente, maestra. Ángel Arturo. Presente, maestra. María José. Presente. Daniela Beatriz. Presente, maestra. Jorge Francisco. Jorge Francisco. Jorge Francisco. Paloma. Paloma. Jesús Presente, Cristóbal. maestra. Paloma, ¿no? ¿Contestó Paloma? Sí, maestra, presente.
Perfecto, perfecto. Pues muy bien, chicos, vamos a terminar la clase del día de hoy. No sé si la maestra Lina va a venir. Voy a mandar un mensajito. Vamos a esperar unos minutitos a ver si viene la maestra Lina. Si no, a las 2:30 nos retiramos. Démonos un momentito. Maestra, tengo una duda. Sí. ¿Qué pasó? Yo, maestra, tengo una duda. ¿Todos los lunes van a ser así las clases? Sí, a partir del 20 de septiembre hay nueva reintegración, es aula híbrida. Se tienen que poner de acuerdo con Dianita Campos. Ella es la responsable del grupo, la jefa del grupo. ¿Qué es lo que se pide? Normalmente una asistencia mínima de 10 a 15 alumnos. Ustedes organizan de quiénes vienen y quiénes no. Les repito, el protocolo es el siguiente. Ustedes tienen que acceder a una liga que les enviaron, donde ustedes van a hacer una pequeña encuesta de COVID y de acuerdo al cribado, si ustedes salen que son positivos para asistir a las aulas híbridas, pues ustedes les van a emitir un código QR que les va a dar un determinado folio y con eso ustedes pueden asistir a las aulas híbridas. A partir del día de hoy, a partir del 20 de septiembre, ya todas las clases van a iniciar a través de esta modalidad. Es muy importante que ustedes se pongan de acuerdo con sus jefes de grupo. Pues muy bien, chicos, ya es la hora, vamos a empezar a salir, vamos a terminar la clase porque tienen que entrar a satinizar lo que